Uno de los temas más importantes, yo creo, para el país y que por razones de tanta coyuntura que va llegando el día a día a las noticias, a los medios de comunicación, hemos descuidado, siento que lo hemos descuidado, ha sido la elección de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol, un órgano fundamental de gobierno, fundamental para el futuro de Colombia, para el futuro de las finanzas públicas de Colombia, de la financiación de los programas sociales, de la confianza en el país. Y son tantas las noticias que nos llegan que este asunto ha pasado a un quinto plano. De eso vamos a hablar hoy en Política en Serio. Y quisiera arrancar contando un testimonio personal de por qué importa examinar la economía con ojos de política, con lente político. Cuando mis amigos, amigas, muchos de ellos dedicados a la empresa privada, trabajan en compañías privadas, muchos de ellos son economistas exitosos o empresarios exitosos, hablan de negocios, lo hacen con una seriedad, con un rigor, con una dedicación. Cuando hablan de economía, cuando hablan de finanzas públicas, lo hacen como con una solemnidad llamativa. Y cuando se habla de política, toda esa solemnidad se acaba, porque o se, el apasionamiento se toma la conversación o simplemente voltean los ojos como si este fuera un tema secundario y dicen, eso no importa. Y eso es lo que pasa, lo que siento que ha pasado en nuestro país con la política, y es que la hemos descartado como algo de segundo nivel, de tercer nivel. De hecho, muchas personas hablan de, cuando a alguien que le gusta la política dicen, a veces le gusta politiquear. Es como el término que se adopta en muchas casas o en el argot popular. Politiquear, al que le gusta la política es politiquero, lo cual es pues obviamente un poquito denigrante y no es el término correcto, pero yo entiendo que eso pase. Ha pasado y sigue pasando en parte porque la política ha traído demasiadas decepciones a Colombia, porque son tantos los casos de corrupción, son tantas las malas noticias que ha generado la política en el país que, claro, se ha perdido confianza en este ejercicio. Pero también porque los perfiles políticos de Colombia tristemente también han decaído y siguen en un declive, pareciera trágicamente constante. Ya se ha dejado de ver esas grandes personalidades, oradores, pensadores, públicos, hemos pasado a figuras muy ligeras, hemos pasado a esta nueva moda de TikTokers, YouTubers, eh, que se dedican a hacer videos cortos virales. La intención es viralizar el video, el objetivo es viralizar, no generar una reflexión, no generar una mirada de sociedad, no generar profundidad en el debate, sino ser viral. Y para ser viral, si hay que hacer lo que haya que hacer, pues se hace. Entonces yo siento que la política sí genera, eh, hay un reto grande de devolver la credibilidad. Y en parte en este podcast quisiera abordar un poquito ese problema de darle algo de credibilidad a la conversación política, o por lo menos de darle algo de profundidad a la conversación política. Entonces, cuando hablamos de finanzas públicas, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de negocios también, debemos mirarlo de alguna manera con un lente político y entender que detrás de las grandes decisiones económicas del país, finalmente hay personas, hay un poder en tensión y hay política. Y por eso es que se debe entender la política en un caso tan concreto y tan importante como lo es la composición de la nueva junta directiva de Ecopetrol. Yo no quiero entrar en las inmensas e innumerables cifras que hay alrededor de la importancia de Ecopetrol como la compañía número uno de Colombia. Ya sabemos que es la compañía que tiene mayores ingresos, que aporta casi el 10% al PIB del país, que dependemos de las exportaciones principalmente de petróleo, especialmente de crudo en el país. No quiero entrar en la minucia económica, pero partamos de la base, Ecopetrol es la empresa más importante del país. Es la empresa de los colombianos, es la empresa que aporta en mayor cantidad al PIB nacional y por lo tanto a los programas sociales, a la construcción de infraestructura, al desarrollo de Colombia. Ecopetrol importa e importa mucho. Y Ecopetrol, como una organización, está gobernada por personas, por un gerente, un presidente y por una junta directiva. Esa junta directiva es la que traza la estrategia, esa junta directiva es la que se alinea con las necesidades del país para lograr que ocurran las transformaciones, los ajustes necesarios que hay que hacer para que produzcamos el suficiente petróleo, el suficiente gas, para que esta tan mencionada transición energética ocurra de manera responsable y efectiva. Y ellos son los que guían
la dirección de la compañía. Por lo tanto, la junta directiva de Ecopetrol debe estar compuesta por personas idóneas. ¿En qué sentido? Conocedoras del sector de petróleo, de gas, del sector energético, conocedoras de las finanzas públicas, conocedoras del sector público, conocedoras de los negocios internacionales, que cada uno de ellos y ellas aporten un ángulo especial a la discusión de estas grandes decisiones que se toman, insisto, por el desarrollo de Colombia. No es únicamente por el desarrollo de una compañía, sino por el desarrollo de Colombia. Y Ecopetrol ha tenido grandes juntas directivas, compuesta por personas muy destacadas, ha tenido presidentes muy destacados, Juan Carlos Echeverry, el doctor Gutiérrez Pemberti, Felipe Bayón, el último presidente de Ecopetrol antes de Ricardo Roa, personas que han dedicado buena parte de sus carreras al estudio y al desempeño en el sector, en el negocio de hidrocarburos, y por lo tanto han sido personas que le han dado un buen manejo a la compañía, que han hecho que la compañía crezca, que han hecho que Colombia sea un país productor importante de petróleo, que tengamos algo de soberanía energética. Esto es, que dependamos de nuestro propio petróleo y de nuestro propio gas para utilizarlo en los hogares, también para exportarlo, y que no dependamos de otros. Hay una complejidad grande cuando se depende cuando no hay soberanía energética, cuando se depende de otros para tener las fuentes energéticas que se requieren para el funcionamiento de un país, y es que por situaciones también paradójicas de la humanidad, muchos de los países más ricos en petróleo, más ricos en gas, son países que no son democráticos, son países que tienen autocracias o que tienen dictaduras, y por lo tanto depender de este tipo de países y tener relaciones comerciales con ellas es muy complejo y hace muy inestable el suministro y digamos tener negocios de largo plazo. Uno de ellos es Venezuela, por ejemplo. Y en ese sentido es complejo, preocupante y de alguna manera desesperanzador que Colombia abandone por decisión del nuevo gobierno de Ecopetrol, del nuevo gobierno de Colombia encabezado por el presidente de la República, quiera abandonar la exploración de nuevos yacimientos de gas y de petróleo y se esté hablando ya de exportaciones y de compras, perdón, de importaciones y de compras de gas de Venezuela. ¿Queremos realmente tener negocios con Venezuela? ¿Queremos depender de la inestabilidad del régimen de Nicolás Maduro, del régimen chavista? ¿Queremos realmente depender de estas personas cuando han demostrado que con ellos no hay nada cierto, que con ellos no hay nada transparente, que le deben tanto dinero al país y que le deben tantas explicaciones judiciales al mundo? Ese va a ser el socio comercial que queremos para la soberanía energética colombiana, para el suministro de energía de Colombia. Yo definitivamente creo que no debería ser ese. Pero esa es la línea estratégica que el gobierno está trazando, y es no renovar, no tener nuevos contratos de exploración de petróleo, y ya se está anunciando la compra y la importación de gas venezolano. Creo que es sumamente complejo. Ahora, para que esto ocurra, debe haber una junta directiva que esté autorizando ese tipo de decisiones. Debe haber una junta de 9 personas de Ecopetrol que esté diciendo sí, vamos a comprarle a Venezuela, sí, no vamos a explorar más, en aras del cambio climático, de luchar contra el cambio climático, lo cual es cierto, el cambio climático es un gran problema de la humanidad, pero para combatirlo se hace conjuntamente y no se hace públicamente con las decisiones unilaterales de un país pequeñito como Colombia, que no es ni el mayor consumidor, ni el mayor exportador, ni tampoco el país que más contamine en el mundo. Entonces Colombia no es el país que más emite, Colombia no es el país que más contamine, y por lo tanto si Colombia toma decisiones solo como país, y la India no toma decisiones, China no toma decisiones, Estados Unidos no toma decisiones, digamos, de reducción de gases de efecto invernadero, Europa, pues es mínimo lo que se hace. O sea, es más la ideología, es más el discurso político detrás de esto que la evidencia de que Colombia vaya a hacer un cambio real, significativo en la lucha contra el cambio climático global. Por lo tanto, detrás de esto hay más, creo yo, estoy convencido, hay mucha más ideología política que pragmatismo y que decisiones fundamentadas en la ciencia, fundamentadas en la evidencia. El presidente de la República ha hablado en innumerables ocasiones de transición energética. Esto es de que pasemos de la dependencia de petróleo, de gas, de la exploración de nuevos pozos petroleros y por lo tanto de la producción de petróleo que genera gases de efecto invernadero efectivamente, a que tengamos energías renovables, solar, eólica y eventualmente hidrógeno verde.
Claro que Colombia tiene un gran potencial energético alternativo en el norte de La Guajira, costa afuera con parques eólicos, y Colombia tiene regiones donde la radiación solar es de las mejores, de mayor estabilidad de la región. Claro que tenemos toda la posibilidad, pero eso no ocurre con el chasquido de unos dedos, eso no ocurre de la noche a la mañana y simplemente por una decisión política. Esto han acordado los expertos, exministros, viceministros, directores de entidades, han acordado que esto es una transición lenta, es una transición que no ocurre de un día para otro y que son necesarios los recursos del petróleo, los recursos del gas para llegar eventualmente a tener muchos parques eólicos, muchos parques solares. Además, no es únicamente un asunto, digamos, de dinero, es un asunto de voluntad política y es un asunto legislativo. Las consultas previas impiden en buena medida tener estos grandes parques eólicos y solares. Verbi Gracia el caso de La Guajira, en donde empresas ya se han retirado de los parques solares por dificultades con las comunidades. Así que es mucho más complejo el proceso que simplemente una decisión política, que es como el gobierno nacional, el actual gobierno nacional, lo ha querido presentar. Volvamos a la Junta de Ecopetrol. Esta junta debe tener un gran perfil, está compuesta por personas con un muy buen perfil técnico, conocimiento, insisto, del negocio de los hidrocarburos, de conocimiento de finanzas públicas, de políticas públicas, pero también con una reputación personal de buen nivel, personas que sean conocidas en el ámbito de los negocios y que generen tranquilidad al mercado, esto entendido como el mercado de lo que ya hablaré en un momento, para que en Colombia haya inversiones, para que en Colombia haya realmente una confianza en la inversión en el país. Las personas que han integrado Ecopetrol entonces han sido idóneas, ha primado su carácter técnico, su profesionalismo, su trayectoria profesional por encima de filosofías políticas, independientemente de si fue el gobierno del presidente Santos con su política de paz, el gobierno del presidente Uribe con su política de seguridad democrática, o el gobierno del presidente Duque, o el gobierno del presidente Pastrana, Samper. Ecopetrol ha tenido un manejo responsable. Más allá de las diferencias políticas, ha sido estable, se ha basado en la evidencia y ha estado por encima de cualquier tipo de consideración política. Con el gobierno de Petro estamos viendo totalmente lo contrario. Estamos viendo que la política privilegia lo técnico, estamos viendo que hay un choque entre lo técnico, entre lo político, y en donde el presidente de la República definitivamente privilegia lo político como lo más importante. Lo político jala lo técnico, no lo técnico lo político. Y ahí hay una disrupción fuerte en digamos, en la historia o en la tradición del manejo de Ecopetrol. Y esa idea de los mercados es importante porque los mercados no son simplemente una figura abstracta, no es la mano invisible de Smith. Los mercados están integrados por personas. ¿Qué son los mercados? Los mercados son los bancos internacionales, las entidades financieras multilaterales que le prestan dinero a Colombia. Los mercados son las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, como Moody's, que están integradas por personas. Los mercados están integrados por banqueros de inversión, están integrados por personas que están mirando a Colombia. Entonces, el mercado no es una figura abstracta, sino que son personas que están estudiando lo que ocurre en Colombia, estudiando lo que ocurre con la política en Colombia, leyendo las declaraciones del presidente, leyendo las declaraciones del ministro de Energía o de la exministra de Energía, del presidente de Ecopetrol, y están tomando decisiones de inversión y de confianza en Colombia basada en este tipo de actuaciones políticas. Por eso es tan importante leer y entender la economía desde la lectura política. Porque esos tweets que ponen o en la cuenta de X, esos discursos que se dan en los innumerables foros que ocurren en Colombia y en el resto del mundo, están siendo escuchados por muchas personas. Y estas personas toman decisiones basadas en buena medida en lo que están percibiendo de este tipo de comunicación. También en las hojas de vida, en la trayectoria profesional de estas personas. Y la nueva junta directiva es preocupante porque genera todo lo contrario. Hablemos de algunas personas que integran esta nueva junta directiva, haciendo una pequeña salvedad. Nunca me ha interesado, no me interesa hablar de las personas. No quiero personalizar el debate, no voy a lo personal, voy a lo político, a las consideraciones profesionales, a los argumentos, a las ideas, y no al aspecto personal de nadie. No ha sido mi estilo y tampoco quiero que sea en este podcast
y por lo tanto de las personas que hablaré a nivel político y a nivel, digamos, profesional, dejando a un lado consideraciones personales que tenga sobre alguna de ellas, no lo mencionaré. Está integrada entonces la nueva Junta Directiva por Edwin Palma, viceministro de Trabajo, una persona cercana a las centrales obreras, ha sido un activista del sindicalismo colombiano. El presidente de la República ha tenido frases de esas redondas de él cuando dice Ecopetrol debe tener más gerencia sindical. ¿Qué significa gerencia sindical? Eso exactamente, si uno le da doble clic, ¿qué es gerencia sindical? Son términos vacíos, porque la gerencia no es sindical, la gerencia no es neoliberal, la gerencia no es de izquierda, la gerencia no es de derecha, la gerencia es el seguimiento de proyectos para que ocurran y para que se ejecuten efectivamente, pero el presidente siempre le está dando como estos giros narrativos hacia estos términos. Entonces, el viceministro de Trabajo, gran líder sindical, miembro de la Junta de Ecopetrol, Tatiana Roa, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, una mujer que se ha declarado y que es una activista política en contra del fracking. Ecopetrol tiene negocios de fracking en Estados Unidos. Ahí claramente hay un conflicto inmediato de interés entre lo que ella ha representado y lo que ha hecho en el pasado y lo que va a tener que defender ahora una empresa que tiene negocios de fracking. E insisto, el problema de la ideología por encima de la ciencia. Una persona que ya de entrada va a estar cerrada a lo que la ciencia diga sobre el fracking, una persona que ya no va a tolerar ningún tipo de argumento diferente al que ya ideológicamente tiene y ya está totalmente predispuesta a cualquier tipo de argumentación sobre un asunto, es complejo porque ella es una de esas personas que va a tomar decisiones frente al gobierno de Ecopetrol. Tercero, Ángela María Robledo, ex representante de la Cámara. Cuando yo fui representante de la Cámara, serví al lado de Ángela María Robledo. Conozco su talante, es una mujer de una izquierda política absolutamente definida, una mujer cuya carrera política ha girado en torno al asunto de la paz, más que asuntos técnicos. Lo puedo decir con cierto grado de conocimiento. Ángela María Robledo no es una experta en petróleo, no es una experta en gas, no es una experta en el negocio, es una persona que ha dedicado su carrera política insisto, a los asuntos relacionados con la paz. También será una de las personas que gobernará Ecopetrol. Guillermo García Realpe también fue congresista en el periodo que yo fui congresista, otra persona realmente enfocada en asuntos de seguridad, de paz, fue un gran defensor del proceso de paz y digamos de los más radicales defensores del proceso de paz, con mayor radicalismo. Insisto nuevamente, eso otro parecido a la ex representante Robledo, una persona que no conoce el negocio, que no ha estado, que su trayectoria política no ha girado en torno al negocio de petróleo y de gas. Y ahí quisiera hacer como un pequeño comentario, y es, yo no, personalmente no creo que haya inconveniente con que expolíticos, congresistas, ex viceministros integren la junta directiva de Ecopetrol, pero sí me parece importante que sean personas que conozcan del negocio, personas que tengan trayectoria en este sector y no personas que lleguen con conocimientos totalmente ajenos a tomar algunas de las decisiones más importantes sobre la empresa que financieramente es la más importante para el país y que, insisto, financia, sustenta los programas sociales que llegan a las partes más alejadas de Colombia, la construcción de infraestructura, etc. Y luego está Álvaro Torres, CEO de Electron Power de Canadá, y un comentario sobre estas personas es que carecen de la trayectoria, carecen del conocimiento técnico y carecen realmente de una sensibilidad frente al futuro energético de Colombia. Y por supuesto prima, lo que sí es claro en los perfiles de quienes hemos visto, una idea política de lo que el presidente quiere lograr. ¿Por qué también es complejo esto? Porque se pierde independencia de la Junta frente al presidente de la República. Porque se pierde independencia de la Junta frente al presidente de Ecopetrol. ¿Y por qué es importante esto? Porque el presidente de Ecopetrol, quien fue el gerente de campaña del presidente Petro, está inmerso en investigaciones por la financiación, por haber superado los topes electorales de la campaña presidencial y por presuntamente haber recibido dineros ilícitos y por lo tanto haber financiado la campaña presidencial con dineros ilícitos. Pues esa persona es la persona que está dirigiendo Ecopetrol, es la cabeza de Ecopetrol y la junta directiva, que tiene realmente un gran papel. El papel número uno de una junta directiva es elegir al presidente de una organización. Esta junta directiva ha perdido todo tipo de independencia, tanto con el presidente de Ecopetrol como con el presidente de la República.
Sí, claro, es cierto que todos los presidentes quieran nombrar un presidente de Ecopetrol que sea cercano, que esté cercano a sus prioridades, que esté cercano a su corazón, es normal. Pero aquí vemos realmente una dificultad entre las decisiones que la Junta va a tomar versus los escándalos y las polémicas en las que está inmerso el actual presidente de Ecopetrol. Se ha hecho famoso un estudio de una firma inglesa de riesgo que ha dicho que la reputación de la compañía podría estar en serios riesgos con las investigaciones en las que está inmerso el presidente de Ecopetrol. Razón suficiente para que la Junta tuviera que analizar esto y tomar algunas decisiones. Con esta nueva Junta se pierde un tipo de decisión independiente. Es una Junta que seguramente va a defender al gobierno, va a defender al actual presidente de Ecopetrol y no tomará decisiones complejas o difíciles de tomar si las investigaciones avanzan de manera pues expedita como vienen avanzando. Entonces, esa es la junta a la que nos estamos enfrentando. Es una junta en donde prima la visión ideológica sobre el pragmatismo, el tecnicismo que tanto le molesta al presidente Petro y sobre el cual ha abierto todo un debate nacional entre técnicos y políticos, un debate totalmente innecesario, un debate que no le hace falta al país y por lo tanto vemos una junta excesivamente política, política en el sentido electoral, política en el sentido de compromiso con temas, política en el sentido de compromiso con el gobierno y con el presidente de la República y no una junta que esté pensando, creo yo, en los intereses del país con una mirada empresarial de largo plazo, que esté pensando en la soberanía energética, que esté pensando en una transición energética responsable, sino que está pensando en el discurso del presidente de la República y en satisfacerlo a él más que en velar por los intereses de Ecopetrol. Ahí quedan las preguntas. ¿Privilegiará la junta directiva el interés de la empresa? ¿Privilegiará esta nueva junta directiva su independencia sobre las investigaciones en las que está inmerso el presidente de Ecopetrol? Es difícil saberlo. Pero aquí va el punto central y es, para leer la economía colombiana, para leer las decisiones más importantes de las finanzas públicas, se tiene que entender que detrás de eso hay unas decisiones políticas y por lo tanto no podemos desconocerlas. Y como son tantos los escándalos en los que estamos viendo semana a semana, las declaraciones del presidente, un viaje, el nombramiento de un ministro, el nombramiento de un embajador, etcétera, estamos descuidando asuntos fundamentales como lo es el de la nueva Junta de Ecopetrol, la Junta que gobernará la empresa más importante de Colombia, la Junta que gobernará la empresa que le da los mayores ingresos al país y en donde, insisto, el mundo está mirando esta Junta. El mundo está mirando estos perfiles, el mundo está mirando su actuación y estará mirando cuál será lo que privilegiará, si la política, si la transición energética entendida como un gran deseo o la transición energética entendida como una política de país sensata, técnicamente respaldada y ejecutada correctamente. El mercado está mirando, los inversionistas están mirando, los bancos, las entidades multilaterales y Colombia hoy se encuentra en un momento difícil en donde podríamos pasar de ser un mercado emergente, como lo somos actualmente, a un mercado fronterizo, un mercado frontera, lo cual sería una especie, digamos, de paso atrás en la credibilidad de Colombia, de paso atrás en la confianza que el país ha construido por tantos años, independientemente de la diferencia de los gobiernos, independientemente de las filosofías políticas que han variado de un gobierno a otro, gobiernos tan disímiles como el de Uribe con la seguridad democrática, el de Santos con la paz. En el fondo ha habido una sintonía en asuntos de economía, una sintonía en asuntos de desarrollo del país y esa sintonía se ha perdido, esa sintonía la está viendo el mercado, la está sintiendo el mundo y tendrá inevitablemente consecuencias para Colombia. Para terminar, hoy no voy a recomendar un libro, tampoco voy a recomendar una película, porque el episodio que sigue, el episodio número 12 de Política en Serio, estará dedicado únicamente a los libros. Vamos a hablar solamente de libros, de literatura política, de autores que se han dedicado a escribir sobre política, con un invitado que no únicamente es un buen lector, sino que ha trabajado en estrategia, en comunicaciones públicas y por lo tanto creo que va a ser una conversación muy buena alrededor de libros políticos y no voy a recomendar nada hoy porque creo que habrá una buena saturación de recomendaciones políticas en el siguiente episodio que los invito a ver. Y muy especialmente también quisiera terminar invitándolos a que califiquen el podcast en Spotify si les gusta. Le pueden dar ahí las estrellitas que consideren que merece esta conversación. Y también para los que les gusta el video lo pueden ver en YouTube o en video en Spotify. Nos vemos entonces en el otro episodio sobre política en serio y libros.